Tengo miedo a los payasos y he estado recibiendo fotos en mi puerta. Desde la infancia, la mera visión de una nariz roja y un maquillaje exagerado me producía escalofríos. No recuerdo exactamente cuándo empezó, pero aunque no tengas fobias, tienes que admitir que son, como mínimo, extraños. Caras pintadas, ruidosos y todo lo demás. A lo largo de mi vida, había conseguido evitar encontrarme con uno la mayor parte del tiempo. Ya fuera en circos, fiestas de cumpleaños o incluso en esa cadena de comida rápida. Afortunadamente ya han eliminado al payaso de su marketing. La forma de cómo mi miedo llegó a sus límites y me explotó en la cara, te la contaré a continuación. Estaba allí tomando mi café, lista para dirigirme al trabajo, cuando sonó el timbre de mi puerta. Maldición, ¿quién puede ser tan temprano?, pensé. Ya voy. Me levanté aún sin ganas por lo temprano que era y me dirigí a la puerta. Al abrirla, sin embargo, no había nadie. Miré a mi alrededor, a la calle vacía, pero no había nadie a la vista. El rocío de la mañana dejaba el aire ligeramente frío. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando noté algo en el suelo. Un pequeño papel rectangular blanco, delicadamente colocado sobre el tapete de la entrada. Recogí el papel, curioso, pero cuando le di la vuelta, casi me derrito. Y definitivamente lo hice cuando mi mente procesó lo que era. Un payaso. Ya sé, es solo una foto, debes de estar pensando, pero no era solo una foto. Aquella figura pelirroja, sonriente, sostenía un globo y posaba delante de mi casa. Fue tomada de noche, pero aún así, con la luz de la calle, pude reconocer el lugar. Estaba en mi jardín, mientras él señalaba con su mano libre hacia mi ventana. Sin poder creer lo que estaba viendo, me metí rápidamente a mi casa. Di un portazo fuerte y me apresuré a poner el seguro. Me asomé por la ventana del jardín, pero este estaba vacío, ni rastro del payaso. Corrí las cortinas disimuladamente para que no pudieran ver al interior, temiendo que alguien más pudiera darse cuenta que tenía que salir al trabajo y que la casa se quedaría sola. Fui a trabajar algo perturbada, y durante mi turno no pude quitármelo de la cabeza. Cada vez que miraba por la ventana de mi oficina, esperaba ver aquella sonrisa siniestra mirándome desde afuera. Mi mente divagaba entre intentar racionalizar lo que estaba ocurriendo e imaginar que se trataba de algún tipo de broma y la aterradora posibilidad de que tal vez, solo tal vez, aquel payaso fuera real. Una mezcla de miedo y paranoia me consumía mientras intentaba concentrarme en las tareas del trabajo. Sin embargo, las horas se alargaron y el día finalmente llegó a su fin. Volví a casa con un nudo en el estómago, esperando que todo fuera una broma de mal gusto, pero al abrir la puerta de la casa me quedé helada. Había otra foto. Esta vez había sido colocada a través de la ranura para cartas de la puerta, tirada en el frío suelo de madera de la sala. Mi corazón martillaba con fuerza en mi pecho mientras me acercaba a la imagen. Era aún más inquietante que la anterior. El payaso estaba ahora frente a la puerta. No era una sonrisa, sino más bien una exagerada expresión de sorpresa. La boca muy abierta tapada por una de sus manos, los ojos abiertos de par en par, y al bajar la mirada hacia la parte inferior estaba escrito en letras gruesas y rectas, casi mecánicas: Toc toc. Las palabras parecían saltar de la imagen, resonando en mi mente como un sonido siniestro. La respiración se me hizo más pesada y sentía que el corazón se me salía por la boca. No sabía qué hacer, llamar a la policía y decir qué, que había un payaso espeluznante acosándome con fotos en mi césped. Sí, parecía una broma. Decidí llamar a mi novia, Jenny, y contarle un poco la situación. Al principio pensó que era una broma, pero creo que mi genuino pánico la convenció. Nos quedamos en la línea hasta que llegó a casa, entrando rápidamente mientras yo miraba alrededor de mi patio. ¿Y bien, qué está pasando?, preguntó. Le enseñé las imágenes. Examinó las fotos con expresión seria y preocupada, y pude notar cómo le temblaba ligeramente la mano al sostener el teléfono. Esto es inquietante, murmuró. Quizá debamos llamar a la policía. ¿Y qué pueden hacer? Es solo un tipo haciendo fotos en la calle y enviándomelas. Jenny suspiró, claramente preocupada por la situación. Lo sé, pero no es normal, ¿cierto? Y si es alguien que intenta asustarte a propósito, no podemos ignorarlo.
Ella tenía razón, no importa lo irracional que parezca, y me estaba afectando profundamente. Ya no podía sentirme segura en mi propia casa. Entonces decidimos llamar a la policía y denunciar el incidente. Expliqué la situación lo mejor que pude, pero seguía teniendo la sensación de que no se lo iban a tomar muy en serio. Al cabo de 1 hora llegó un coche de patrulla y 2 agentes registraron la casa. Comprobaron todas las puertas y ventanas e hicieron algunas preguntas sobre los hechos. Sin embargo, no encontraron nada fuera de lo normal, aparte de las fotos. Cuando la policía se marchó, Jenny sugirió que tal vez sería buena idea instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa, por precaución. Estuve de acuerdo. En los días siguientes, la vida pareció volver a la normalidad. Se instalaron las cámaras de seguridad, pero no captaron nada fuera de lo normal. Empezaba a convencerme de que todo había sido una broma de mal gusto, hasta que una mañana, al despertarme, encontré las cámaras de seguridad sobre el mostrador, sus cables destrozados, y ahí también un trozo de papel y las palabras: "Solo yo hago las fotos aquí", escritas en el reverso de la foto. El fondo de la foto me resultaba familiar. Mi sala. Esta vez el payaso estaba dentro de la casa. La imagen mostraba al payaso en mi sofá, con un dedo apretado contra los labios en un gesto de silencio. Empecé a temblar, las piernas me flaquearon y me obligaron a sentarme. Poco a poco, mi respiración se intensificó, haciendo cada respiración más difícil. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando, murmuré para mis adentros. Llamé a mi trabajo para informarles de que hoy no iría, y envié un mensaje a Jenny, diciéndole saber que iría allí a pasar unos días, hasta que pudiera encontrar algún otro lugar donde quedarme. Estaba terminando de teclear el mensaje para ella, cuando de repente seguido de una oleada de luz, inundó la cocina. Me quedé inmóvil, ni siquiera mi respiración me hizo moverme. Me di la vuelta, ya esperando lo que vería. El payaso, en lo alto de la escalera, de espaldas a mí, sostenía una cámara mirando en mi dirección, como si se estuviera haciendo una selfie. El silencio que siguió pareció durar una eternidad, mientras observaba la mitad de su cuerpo que era visible, con la otra mitad bloqueada por la pared. Su pelo ondeaba en las puntas y se erizaba, en un tono rojo muy extraño, incluso para un payaso. Tragué con fuerza, luchando contra mi pánico que amenazaba en engullirme por completo. Mis ojos permanecieron fijos en la figura del payaso, paralizados por el terror. Este clic de la cámara reverberó en mi mente, y ahora le siguió el sonido de la impresión. Pude ver como un pequeño trozo de papel, como los demás de las fotos, salía de una abertura de la cámara, lentamente, y caía al suelo. Seguía de espaldas a mí cuando me di cuenta de que no tenía tiempo de coger mis cosas. Con manos temblorosas me acerqué lentamente a las llaves, aterrorizada en la idea de que el payaso se diera la vuelta en cualquier momento. El corazón me latía con tanta fuerza que parecía querer escapárseme del pecho. Me levanté tratando de no hacer ruido y caminé lentamente hacia la puerta, sin quitarle los ojos de encima. Me temblaban los dedos al intentar girar el pomo, y por un momento me pareció que la puerta estaba atascada, como si el universo conspirara contra mi huida. Finalmente, un suave clic. La puerta se abrió, revelando el mundo exterior como un tentador refugio. Estaba a punto de salir cuando noté el movimiento gradual de la aterradora figura, que se volvía para mirarme. Sus ojos se encontraron con los míos, brillando con inquietante intensidad, con el rostro aún parcialmente cubierto, la macabra sonrisa que estaba presente, atravesando el pálido rostro del payaso. Una oleada de terror recorrió mi cuerpo al encontrarme atrapada en la hipnotizante mirada de aquella siniestra figura. De repente, su mano cubierta por un guante blanco se levantó lentamente y, levantando el dedo índice, la agitó haciendo un signo de no. Me vi incapaz de responder, con la garganta cerrada por un miedo paralizante. En un último acto de desesperación, me di la vuelta y salí corriendo por la puerta. Corrí hacia mi coche, con el aire frío cortándome la cara y el corazón latiendo desbocado del pecho. La sensación de que algo me seguía me perseguía en cada esquina, haciéndome comprobar en los espejos retrovisores a cada sonido extraño. Finalmente llegué a la casa de Jenny. Llamé frenéticamente a la puerta y supliqué que me dejara entrar. Volvimos a llamar a la policía, y esta vez desesperados, pidiendo ayuda. Ellos prometieron investigar, pero ya sé que no encontrarán nada.
Ha pasado una semana y durante estos días que me quedé en casa de Jenny, todo ha sido normal. Le dije a mi jefa de trabajo que me había enfermado y que he estado evitando salir de casa todo lo posible. A veces, por la noche, cuando estoy a punto de cerrar los ojos, tengo la sensación de que algo me acecha en las sombras de la habitación, esperándome pacientemente. Por suerte, siempre han sido falsas alarmas. Esta mañana Jenny fue a trabajar, pero antes de cerrar la puerta, volvió con los ojos muy abiertos. Tenía un sobre blanco en la mano y sus dedos temblaban cuando lo extendió hacia mí. Lo tomé y sentí un escalofrío mientras mis ojos se fijaban en la foto que había dentro. Era una foto de nosotras dos, tomada desde el patio trasero, a través de la ventana. Anoche estábamos sentadas en el sofá, riendo y viendo una película, pero en primer plano, justo en la esquina de la foto, solo se veía un trozo de figura que yo sabía muy bien de quién se trataba. Esos mechones de pelo rojo y la piel pálida con ojos negros solo podían pertenecer a mi pesadilla. Ahora, las dos estamos encerradas en casa, intentando comprar billetes para salir de la ciudad, para escapar cuanto antes de esta locura. Sin embargo, lo que nos tortura mientras nos abrazamos en la habitación es el sonido de un viejo juguete infantil que resuena por toda la casa y no ha parado, y simplemente no hemos encontrado de dónde viene